desde las noches mágicas en el Camp Nou hasta las luchas en las calles de Cataluña, desde la opresión política hasta la resistencia a través del fútbol. Esto es Más allá del juego. En el mundo del fútbol hay equipos que se distinguen por su juego, por su historia o por sus títulos, pero hay pocos clubes que pueden decir que representan las tres cosas, e incluso algo más grande que el propio deporte. El Fútbol Club Barcelona es uno de ellos. No hay club en el mundo donde la identidad y el fútbol estén tan unidos como en el Barcelona. Su lema lo dice todo: más que un club. Pero, ¿cómo un equipo de fútbol terminó representando una causa política? ¿Por qué el Barcelona es visto como un estandarte de la independencia de Cataluña? Para entenderlo, hay que viajar en el tiempo y descubrir cómo el fútbol, que parecía solo un juego, se convirtió en una representación de identidad y de lucha. La historia del Fútbol Club Barcelona es, en muchos sentidos, la historia de Cataluña. Fundado en 1899 por el suizo Joan Gamper, el club no tardó en adoptar una identidad que iba más allá del deporte. Mientras que España era un país marcado por el centralismo de Madrid, el Barça se convirtió en un refugio para la cultura catalana. Un espacio donde la lengua y la bandera catalana tenían un lugar, incluso cuando eran reprimidas fuera del campo. Pero en Cataluña no existía solo el Fútbol Club Barcelona. En 1900, apenas un año después de su fundación, nació otro equipo en Cataluña, el Espanyol de Barcelona. A diferencia del Barça, el Espanyol nunca adoptó la misma identidad catalanista. De hecho, su nombre original era Sociedad Española de Fútbol, reflejando su cercanía con la idea de una España unida. Mientras el Barça se convertía en un equipo del pueblo catalán, el Espanyol fue visto, en muchos momentos de la historia, como un equipo del centralismo español en la región. Esto no significa que sus aficionados no fueran catalanes, pero su identidad no estaba ligada al independentismo como la del Barça. Esa diferencia marcó un contraste que se mantiene hasta hoy. Mientras en el Camp Nou se grita "Independencia" en el minuto 17,14, en el estadio del Espanyol esas expresiones no eran bien recibidas. Desde sus inicios, el Barça y el Espanyol fueron dos caras de una misma ciudad, filosofías opuestas, hinchadas que representaban visiones distintas del Estado. Pero todo esto alcanzó otro nivel con la llegada de un hombre que marcaría la historia de España: Francisco Franco. Cuando la Guerra Civil Española estalló en 1936, Cataluña se convirtió en uno de los últimos bastiones de la resistencia republicana. El FC Barcelona, como símbolo de la identidad catalana, también sufrió las consecuencias. En ese mismo año, su presidente Josep Junsol, un firme defensor de la autonomía catalana, fue detenido y ejecutado por las tropas franquistas. Entonces, el mensaje era claro: Cataluña debía someterse y el Barça, como estandarte de esa identidad, debía ser silenciado. Con Franco en el poder, comenzó una represión brutal contra Cataluña. Su lengua fue prohibida en espacios públicos, su bandera desapareció de los edificios oficiales, su cultura fue atacada. Y el Barcelona no fue la excepción. El club fue obligado a eliminar la bandera catalana de su escudo. El nombre pasó de ser Fútbol Club Barcelona a Club de Fútbol Barcelona, modificándolo por completo su identidad catalana. Hablar en catalán en el estadio podría significar ser arrestado. Mientras tanto, en la Liga Española el equipo con más privilegios recibidos del régimen franquista fue el Real Madrid. La rivalidad entre el Barcelona y el Madrid no nació solo del fútbol, sino de una lucha política. Y la imagen más impactante de esta desigualdad ocurrió en el año 1943, en un partido de Copa del Generalísimo. El Barcelona había ganado 3-0 en la ida contra el Real Madrid, pero en la vuelta, bajo presiones del régimen, el Barça sufrió una de las mayores derrotas y humillantes de su historia: 11-1. Los jugadores del Barça denunciaron amenazas antes del juego, pero en el franquismo, la voz del Barcelona no tenía derecho a ser escuchada. Españoles,
Franco ha muerto. Pero ninguna dictadura es eterna. Cuando Franco murió en 1975, España entró en un proceso de transición democrática. Cataluña recuperó su lengua, su cultura y sus símbolos, y el Barcelona volvió a ser un equipo más del fútbol. Desde los años 80, cada vez que el Barcelona jugaba en casa, en el minuto 17-14, sus aficionados gritaban independencia, en honor al año en que Cataluña perdió su soberanía. Y entonces llegó el momento en el que Barcelona podría demostrar su poder, no solo como símbolo político, sino como la base del fútbol moderno. Cuando España ganó el Mundial en 2010, la gran pregunta no era si España lo merecía. La pregunta era, ¿quién ganó realmente ese Mundial? Porque 8 de los 11 titulares en la final jugaban en el Barcelona. El equipo español jugó con la filosofía del Barça: toques rápidos, precisos, posesión absoluta del balón, un estilo basado en la paciencia y el juego en equipo. Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, la columna vertebral del equipo era catalana. E incluso el gol de título lo marcó Andrés Iniesta, un jugador criado en la Masía, la cantera del Barcelona. Por lo que para muchos catalanes, ese triunfo no fue de España, sino del Barcelona. Y en las celebraciones, mientras en Madrid se ondeaba la bandera española, en Barcelona muchas banderas eran la sillera, la bandera catalana. Pero la relación entre Cataluña y España llegó a su punto más tenso en 2017, cuando se celebró un referéndum para la independencia de Cataluña. El gobierno español lo tachó de ilegal y la represión fue brutal. Ese mismo día, el Barcelona tenía un partido de liga contra Las Palmas. La directiva intentó suspenderlo en protesta, pero la liga jamás lo permitió. Por lo que el Barça respondió con un acto simbólico. Jugó el partido a puerta cerrada. El Camp Nou, el estadio más grande de Europa, estaba vacío. Esa noche, Gerard Piqué, defensor del Barça y abiertamente independentista, no pudo contener las lágrimas. Soy catalán, amo Cataluña y solo quiero lo mejor para mi gente. Desde entonces, Piqué fue abucheado cada vez que jugó con la selección española, pero nunca cambió su postura. El FC Barcelona es más que un club porque es más que fútbol. Es la historia de un pueblo que jamás dejó de luchar, desde los tiempos de Franco hasta el referéndum en 2017, y quién sabe lo que siga después. Pero también desde los goles de Puyol en el Mundial hasta los gritos de independencia en el Camp Nou. El Barça es Cataluña, Cataluña es el Barça. Es porque hay equipos que juegan fútbol y hay otros que van más allá del juego. Visca Barça y Visca Cataluña.